¿Vos cómo estás, Hernán? Estoy bien, después de un día largo, difícil de trabajo, pero convencido de que si hacemos lo que tenemos que hacer y seguimos trabajando de esta manera, vamos a dar vuelta a la situación y vamos a ir hacia donde queremos. ¿Querés tomar un poquito de agua? Estoy un poco afónico. Está afónico, pero, Sí. pero no por gritar goles en, en la Casa Rosada. Hernán, ¿qué es lo que está pasando? Están pasando, creo que muchas cosas. Estos últimos meses hubo recibimos los shocks que llamamos nosotros externos y otros internos que alteraron un poco el plan, o alteraron bastante el plan, diría yo, que teníamos previsto de crecimiento de la economía y de ir bajando la inflación y de ir mejorando y seguir bajando la pobreza y mejorando la vida de los argentinos. Un poco el plan que habíamos trazado hacía 2 años y medio, ¿no? Creo que al principio tomamos medidas duras al principio y propusimos a los argentinos un sendero de mejora progresiva, contándoles los desafíos que teníamos. Y durante 2 años creo que dio resultado. La economía creció casi 2 años enteros. Creamos muchísimo empleo. El año pasado más de 600.000 empleos. Y hasta este mismo primer trimestre fue muy bueno. Después ocurrió lo que sabemos, ¿no? Un poco una combinación de cosas desde los... Perdón, O sea, vos dirías, Hernán, que cuando vienen los shocks externos queda muy evidente, digamos, que la economía argentina estaba medio atada con alambres. Hay algo que nosotros hemos dicho y ya hemos admitido, incluso el presidente, es que nos habíamos puesto metas quizás excesivamente ambiciosas con el tema de la inflación. Nosotros les hemos dicho a los argentinos, tenemos un problema muy grave de déficit fiscal, gastamos mucho más de lo que ingresamos, esto no puede seguir así, pero la reducción la vamos a hacer gradual, porque queremos proteger a los que más pueden sufrir la transición y porque queremos darle tiempo a los argentinos de entender lo importante que es vivir con las cuentas equilibradas. Como decías vos antes, en 64 de los últimos 70 años la Argentina tuvo déficit fiscal y en los que no lo tuvo fue por privatizaciones o por desequilibrios artificiales, ¿no? O sea que realmente convencer a los argentinos de dejar un periodo tan largo atrás y convencerse de la necesidad y la oportunidad del déficit fiscal, del equilibrio fiscal, iba a llevar un tiempo. Para eso necesitábamos la confianza de la gente que nos presta la plata. Esa confianza duró más de 2 años y en un momento, por una variedad de razones, nos dijeron queremos ver resultados más rápido, ¿no? Ahí fue cuando fuimos al FMI para asegurarnos el financiamiento para lo que queda de este año y el que viene y el otro que viene también. En ese momento pensábamos que las dudas de los mercados estaban satisfechas, pero volvieron a pasar. No sé, ahora Brasil entró en problemas y también ocurrió lo de los cuadernos, ¿no? Que Sí. los cuadernos es una bendición de alguna manera en un montón de cosas, ayuda a acelerar el cambio de época en cuanto a corrupción y realmente proponer a los argentinos cambiar completamente de etapa política, de una cultura del poder corrupta y oscura y sin transparencia, decirles propongamos esto queremos hacerle. En ese sentido los cuadernos es buenísimo porque ayuda a graficar mucho el cambio de época que queremos. Pero al mismo tiempo entendemos que ha generado incertidumbre en mucha gente que quizás tenía pensado traer plata a la Argentina y ahora se agrega otro factor por el cual no lo está haciendo, ¿no? Por eso ahora hablamos con el FMI recientemente para adelantar algunos de los desembolsos que estaban previstos para 2020-2021 al año que viene. Ese acuerdo en las líneas generales ya está decidido. Ahora el equipo de Nico Duhovne y Hacienda están viendo los detalles técnicos. Ahora entiendo que el lunes se van a dar más detalles Él sobre ya este tema. anunció que ahí en Casa Rosada, Sí. en tu lugar de trabajo, que el lunes a la noche está viajando a Washington ya para terminar de cerrar esto. Ahora, una vez cerrado el acuerdo con el fondo y no digamos, el original, y digamos
que no se terminó de acomodar la cosa. La política tiene algo que ver, y los cuadernos, por supuesto, la política tiene algo que ver. Yo sé que digamos, que les molesta a veces esto de que hay algunos, digamos, me incluyo, ¿no? Que decimos, bueno, no sé, Frigerio, Horacio, Rodríguez Larreta, Emilio Monzó, tienen más empatía con el diálogo político, digamos, son más fáciles de entender. Puede ser que, yo sé que a vos y a otros funcionarios les molesta que uno sienta eso. ¿Vos dirías que Marcos Peña no habla entonces el lenguaje de la política? Yo honestamente estoy en desacuerdo con eso. Yo veo un equipo muy unido trabajando desde hace muchísimos años además, ¿no? Con Emilio Monzó y con Rogelio. Marcos, el presidente, cada uno tiene sus particularidades, cada uno hace mejor algunas cosas que otras, pero en general ha habido mucha unión y han atravesado juntos cosas muy importantes, ¿no? Pensá que cuando empezaron a trabajar, hace ya 6, 7 años, las perspectivas de un Macri presidente eran como lejanas, nadie las daba por hechas y sin embargo, construyendo todos juntos, lograron ganar una elección para las que nadie decía que fueran favoritos, ¿no? Y desde entonces se ha hecho mucho, se ha avanzado mucho. Entonces creo que... Ahora vamos a seguir hablando, me dicen, hay un urgente. A ver, ¿qué está pasando en Casa Rosada? Hola Silvia, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Estamos exactamente en la Plaza de Mayo, enfrente de la Casa Rosada. Está la policía rodeando la pirámide de Mayo. Hasta hace algunos minutos aquí se encontraban algunos estudiantes protestando, reclamando de alguna manera, y bueno, fueron rápidamente dispersos por la policía, que como podés ver están ya sea la Guardia de Infantería de la Policía Federal Argentina como el GAM. Están apostados aquí y bueno, ya han corrido a los estudiantes que se han alejado unos metros, se han vuelto hacia el lado del Cabildo. Han quedado algunos cientos de estudiantes todavía, la marcha en general ya se disolvió, se fueron un poco más temprano, algunos se han quedado aquí, expectantes de lo que pueda suceder. Fernando, te agradecemos el reporte de último momento, lo que está pasando en Casa Rosada, en Pirámide de Mayo. Gracias, Fernando. Seguimos con vos. Quédate que seguramente va a haber más información. Seguimos aquí con Hernán Iglesias Cilia. Vos contás, bueno, cómo ese equipo venía trabajando ya con Mauricio Macri, cuando Mauricio Macri nadie daba 2 mangos, la verdad, porque Mauricio Macri sea presidente. Lo que pasa es que, bueno, ya es presidente, digamos, y no mostró, Hernán, no mostró el equipo uñas de guitarrero, o sea, muestra a veces, hay mucha dificultad para entenderlos, muchísima dificultad para entenderlos. Muchas veces no se entiende a qué apuntan. Yo honestamente no coincido. Yo creo que, para empezar, los objetivos del gobierno han quedado claros en una parte importante de la población, que nos dio una victoria muy importante en las elecciones hace no mucho tiempo, ¿no? 41% de la gente votó el proyecto de gobierno en las elecciones. Pero se han alcanzado acuerdos históricos. Yo creo que es algo que no se valora mucho, la relación de la Casa Rosada con los gobernadores, con el Congreso, a pesar de que tenemos minorías bastante claras, tanto en el Congreso como en las provincias. Gobernamos 5 provincias, nada más que de 24, y se han llegado a acuerdos muy importantes, acuerdos que solucionan cosas que llevaban 20, 30 años atascadas en la democracia argentina. No me cabe ninguna duda, pero vos crees que ese 41%... Si eso no es muñeca política, entonces no sé qué es muñeca política. Pero vos crees que ese 41% lo sigue respaldando hoy. Bueno, esa es otra pregunta, pero me parece que hablar de... Eso sí refleja lo que vos decís, la muñeca política del gobierno. Se llega a acuerdos, se ganan elecciones. Más que eso, no sé además si... No sé si estás hablando de cómo nos tratan los columnistas de los domingos, pero eso me parece menos importante. ¿No te importa lo que dicen los columnistas de los domingos? No, dije menos importante. Me parece importante, obviamente, tener una relación buena con la prensa. Me parece mucho más importante respetar a la prensa y dejarla decir lo que tenga ganas de decir y no enojarse y no criticar y no estar pendiente, tener una relación personal con periodistas por lo que dice una cosa u otra. Eso me parece lo más importante, más allá de la importancia o no.
Eso es el cambio. Pero lo que quiero decir es que es más importante ganar elecciones y más importante llegar a un acuerdo presupuestario con los gobernadores que lo que estamos haciendo. Yo creo que efectivamente están haciendo un trabajo impactante de acuerdos en áreas muy, muy complejas, pero si me permitís, creo que el jefe de gabinete, que Marcos Peña, no logra generar un ámbito de confianza y de credibilidad. Hay algo que tiene que ver con la manera en que encara los diálogos, me parece que es ser correcto, amable, pero no escuchar. Respeto tu opinión, obviamente. Yo creo que igual que este jefe de gabinete, como este gobierno, es el gobierno que más horizontal plantea la relación de la política en la Argentina en mucho tiempo. Recibe gente todo el tiempo, conversa con gente con todo el tiempo, después él tiene su cargo y él tiene que tomar sus decisiones según lo que le parezca. Pero bueno, hay gente que reclama que el gobierno no dialoga más, pero están esperando que lo llamen a ellos o que les den bola a ellos. Yo creo que el gobierno habla mucho, conversa mucho, en parte porque está obligado, porque no puede tomar decisiones por sí mismo en muchos temas importantes como son las leyes o los pactos fiscales. ¿Vos te imaginaste que estaríamos viviendo como argentinos y vos como funcionario del gobierno una coyuntura como esta? No, honestamente no. Sé que sos sincero y lo demostrás. Así como... Digo, obviamente, días donde el dólar aumenta 2 o 3 pesos, como fueron ayer y hoy, nadie los espera. Nadie los desea. En parte porque uno está en el gobierno, pero aparte porque uno sabe la angustia que genera esto en tanta gente, no solamente por el efecto directo que esto pueda tener, sino por la incertidumbre y por no saber qué va a pasar en el futuro, ¿no? Yo creo que lo que más angustia a los argentinos no es tanto la situación concreta de cómo se puede ver afectada en el corto plazo, sino no saber que estamos fuera de la tormenta, ¿no? Como que nosotros dijimos, de a poquito íbamos a ir saliendo de la tormenta, hace unos meses parecía que ya estábamos fuera de la zona de peligro, sin embargo... Estamos cada vez más adentro. No digo cada vez más adentro, pero claramente no estamos de todo afuera. Por eso creo que es importante trabajar juntos con los actores políticos, con los gobernadores, alrededor del trabajo de hacer un presupuesto que nos obligue a equilibrar las cuentas el año que viene y el 2020. Si mientras mantengamos por el tipo de país que tenemos, el tipo de economía que tenemos, el tipo de mercado financiero que tenemos, mientras sigamos teniendo déficit, vamos a seguir siendo muy vulnerables a jornadas como las de hoy. Le pido a la producción si puede pasar, si es que está la gente de varios diputados, me enviaron un material que les llegó, supongo que salió de tu área, si lo podemos ir corriendo, es un material, digamos, con discurso o con, digamos, con letra. Ah, bueno, ahí lo están cargando para entender, digamos, para analizar la coyuntura y para salir a defender el momento. ¿Cómo se hace un relato de Cambiemos en tiempos de pánico? Sobre todo tratando de no alimentar el pánico y tratando de explicar, primero dando la cara, como estoy haciendo acá, como ha salido el jefe de gabinete hoy varias veces, el ministro de Hacienda, dando la cara y explicando que el camino en el que estamos es un camino que excede con mucho la coyuntura, que el cambio en el que estamos metidos es mucho más profundo que el precio del dólar. Esto tiene que ver con los cuadernos y tiene que ver con un proyecto de una economía más sana que nos permita crecer durante mucho tiempo. Mientras estás hablando, me dicen que ya lo tienen, me gustaría que lo vayan pasando porque creo que tiene que ver con tu área, es un material que los diputados valoran, córranlo, no lo vamos a leer porque es largo, es un documento de 2 páginas, 2 o 3 páginas, pero ¿salió de tu área? Estoy mirando, creo que eso está basado en el discurso esta mañana del jefe de gabinete, pero eso es algo que repartió Cambiemos, no el gobierno. Ah, bueno, es algo que repartió Cambiemos, no el gobierno. Bueno, para tratar de explicar, para que los diputados y las diputadas del interbloque, bueno, puedan entender también esta coyuntura tan compleja que se está viviendo. Como sé que sos muy sincero y confío en lo que me decís, porque te pregunté si lo esperabas, algo así, me dijiste no.
no reviste ningún tipo de comentario más. También te quiero hacer una pregunta para ir cerrando esta charla, Hernán. Marcos Peña, ¿se va a ir de jefe de gabinete? Yo veo el graf de este programa como que ya se fue. Yo estoy convencido de que no se va a ir. Yo le he escuchado al presidente varias veces mostrar su confianza y su afecto por Marcos Peña. Es una empresa central en el proyecto de gobierno. Y entiendo que no hay cambios de momento y me sorprendería mucho que Marcos se fuera, honestamente. Además, si lo tuviera que decir con términos periodísticos, lo desmiento categóricamente. Bueno, Hernán Iglesias Cilia, creo que es muy sincero en lo que está diciendo porque, bueno, forma parte, me gustaría también que figure en el graf lo que dice Hernán, porque, bueno, es una información del riñón de la Casa Rosada. Ya, como última pregunta. Hoy estuve en una reunión con el presidente y con el jefe de gabinete, una reunión normal de trabajo. ¿De qué hablaron? No, de cómo estaba pasando, qué es lo que estaba pasando, de cómo salir, de cómo hablar sobre estos temas, de qué emociones comunicar, de qué datos comunicar, de reforzar esta idea de que estamos en un camino que excede con mucho la coyuntura, que la película que estamos viviendo va mucho más allá de estos días. Bueno, esa era mi pregunta final. ¿Qué nos espera, Hernán Iglesias Cilia? Esperemos, según dijo el ministro de Hacienda, están dadas las condiciones como para que en algún lugar cercano se estabilice el precio del dólar y a partir de ahí ya con dar más seguridad y recuperar la credibilidad con los inversores para que sepan que tenemos los fondos asegurados para este año y el año que viene, que en eso no hay dudas y aparte la plata que necesitamos es la que el año que menos vamos a necesitar. Entonces, nosotros creemos que hay un desfasaje que no se explica esto que vivimos en los últimos días con la situación real de las cuentas del gobierno. Hay como una especie de sobrereacción que no tiene en cuenta muchos factores fundamentales, pero bueno, son cosas que hay que comunicar y hay que dejar en claras y hay que explicar todas las veces que sean necesarias. Bueno, ¿y vos estuviste de acuerdo? ¿Qué opinión tenés de, justamente ya que estamos hablando de comunicación? Se me acaba de ocurrir a partir de esto que decís, hay que salir a comunicar, de el minuto y medio que habló el presidente ayer desde Olivos. El presidente quiere mandar un mensaje muy específico, muy concreto. Como había negociaciones, había riesgos de que, y ya estaba ocurriendo, se estaba filtrando alguna información. Entonces, un poco para terminar con esas filtraciones, dijo, lo voy a decir, que hemos llegado a un acuerdo para explorar esta situación con el FMI y para que no hablen otros en lugar nuestro. Simplemente por eso. Bueno, te agradezco mucho, Hernán Iglesias Cilia. Ojalá que todo se tranquilice, lo deseo de corazón. Toda la gente, estoy segura, aún la gente que está en la oposición quiere que esto se tranquilice cuanto antes. Y bueno, lo mejor. Por favor, gracias por la invitación. Bueno, y seguimos aquí con Ale Gallo. Alejandra Gallo nos va a contar qué nos espera con el dólar. ¿Qué pasa con el dólar, Silvia? Lo que todos queremos saber, ¿eh? ¿Qué pasa y qué es lo que va a pasar? Bueno, brevemente, estamos en un pico histórico, la jornada de hoy fue realmente muy álgida y bueno, eso obligó a distintos tipos de declaraciones, como por ejemplo las del ministro Nicolás Dujovne, que dio una conferencia de prensa un rato antes de que comenzara Mercado Sin Pulgas, lo escuchamos aquí en Crónica HD, que dijo brevemente el ministro, que el lunes viaja a Washington, viaja a Washington porque ahí va a negociar un nuevo tramo, un nuevo acuerdo, con una nueva parte, no un nuevo acuerdo, una nueva parte del mismo acuerdo con el Fondo Monetario.